Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es ministerio de muerte y ministerio de justicia. El pasaje bíblico se halla en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 al 9. Y dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, lo cual había de perecer. Y el versículo siguiente dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En este pasaje está hablando acerca de dos ministerios: el ministerio de muerte y el ministerio de justificación. Estos dos ministerios están en la Escritura. Ministerio tiene que ver con servicio, función, en el griego. Pero estos dos ministerios están en la Escritura. Cuando uno lee la Biblia, debe entender la obra de la cruz, lo que Cristo Jesús hizo para poder delimitar los ministerios existentes a través de toda la Escritura. Y la Biblia es un libro, pues, de pactos condicionales y pactos incondicionales. Entonces nosotros debemos precisar o delimitar bien los pactos para entender estos ministerios que están en la parte escritural. Y Pablo está hablando a través de esta carta de Corintios la existencia de dos ministerios: uno de muerte y condenación y el otro ministerio es de justificación y del Espíritu. Ambos están en las Escrituras. La interpretación correcta de las Escrituras va a depender de la delimitación de estos pactos existentes y para poder entender y comprender la parte escritural. En el ministerio de Jesús, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo dijo Jesús estando en pleno ejercicio de su ministerio. Algunos, cuando leen este pasaje, dicen: hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y claro que lo dijo Jesús. Claro que Jesús habló estas palabras ejerciendo su ministerio. Pero en el Nuevo Testamento, la carta de Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. No es que exista una contradicción, sino que no estamos delimitando bien los pactos. Estas palabras que Jesús habló en los evangelios estaban en el antiguo pacto, en el libro de Deuteronomio 6. Entonces, Jesús los vuelve a pronunciar. Cuando inició su ministerio, Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesús fue circuncidado. Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que a Juan le dice: os conviene que cumplamos toda justicia. Ya estando ya en la cruz, le dice a Juan que se ocupe de su madre, y a su madre le dice: mira ahí a tu hijo. Esto era parte de la honra a los padres. Mire, Jesús está ahí en ese momento en la cruz, también cumpliendo con la honra a sus padres. Estas palabras de la honrar padre y madre estaban en la ley. Y así vemos cuando Jesús dice: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Pablo también dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Pero no es que haya una contradicción, sino que son pactos diferentes. Las palabras que está hablando Jesús y las palabras que están en el nuevo pacto. Con esto no estamos diciendo que hay que desacreditar a Jesús. Lo que dice Jesús, eso hay que hacerlo. Jesús, por lo mismo que dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Él estaba cumpliendo toda la exigencia, todo el rigor que había en la ley, hasta que llega a la cruz y dice: consumado es. Todo está cumplido, la tarea ha sido terminada.
Es eso la expresión que significa consumado es. Él tenía que cumplir toda la exigencia y rigor que había en la ley. Él no podía pasar por alto la ley. El único que cumplió toda la exigencia y el rigor de la ley fue Jesucristo. Después ningún otro hombre del antiguo pacto cumplió la exigencia de la ley. Ni aún David, que era conforme al corazón de Dios, así lo relata la Biblia, cumplió la exigencia de la ley. Él cometió adulterio y homicidio. Y Jesús estando hablando ahí con los fariseos, los publicanos, los escribas, Jesús le dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces nos preguntamos, ¿quién cumplió la ley en el antiguo pacto? Si Jesús mismo les está diciendo a los fariseos, publicanos, escribas, les está diciendo, ninguno de vosotros cumple la ley. En el Evangelio de Juan se encuentra esta afirmación de Jesús. Como nadie cumplió la ley, vino Cristo y Él cumple toda la exigencia que había en la ley. Le dio cumplimiento. Por eso es que Él gritó en la cruz, consumado es, porque Él había cumplido toda la exigencia de la ley. Pablo le llama a la ley el ministerio de muerte, porque en la escritura dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, pero una gloria que había de perecer. Entonces, este ministerio de muerte grabado con letras en piedra era la ley. Algunos dicen, no, esto era la ley ceremonial. Y no es así, porque la ley ceremonial tenía que ver con lavarse las manos, los sacrificios de animales, la circuncisión, entre otros. A esto estaba dirigido la ley ceremonial. Y aquí Pablo está hablando el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Lo único que fue grabado con letras en piedra fue los 10 mandamientos. No se trata de la ley ceremonial, se está hablando aquí acerca de los 10 mandamientos que fueron escritas, grabadas con el dedo de Dios sobre esas tablas de piedras. Entonces Pablo está diciendo, este ministerio de muerte, ¿dónde estaba esa muerte? En este decálogo, en estos 10 mandamientos que fueron escritas en piedra. Y uno se pregunta, ¿por qué los 10 mandamientos son el ministerio de muerte? Y es que la ley, Pablo dice, la ley era santa, justa y buena. Pero esta ley que era santa, justa y buena no podía hacerlo al hombre santo, justo ni bueno. Tendríamos que entender cuál era el propósito de la ley. Pero la ley no podía hacerlo al hombre santo, justo ni bueno. Eso no fue el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Dice Pablo en la carta de Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando el judío pecaba, todo judío que pecaba inmediatamente en su mente estaba la imagen de un cordero. Decían, el cordero, el cordero, el cordero. ¿Pero por qué el cordero? Porque el cordero era llevado ante el sacerdote y el sacerdote le decía, pon tu mano sobre el cordero. Claro, previamente lo revisaba escrupulosamente, lo examinaba al cordero. Y una vez que cumplía con los requisitos, le decía, ahora pon tu mano sobre el cordero. Y la persona que había transgredido la ley ponía su mano sobre el cordero. En ese momento, la persona le pasaba todo su pecado al cordero. Pero había ahí una acción dual. Mientras el hombre le pasaba su pecado al cordero, el cordero le pasaba al hombre su inocencia, su dignidad, su justicia. Era el hombre entregando sus pecados y era el cordero entregándole su dignidad, su justicia. Por eso es que ya con Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice estas palabras, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan identificando al Cordero, y el Cordero era pues el Señor Jesucristo, porque ya en la celebración de la Santa Cena, Jesús tomando el pan dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y estaban celebrando el nuevo pacto, también una celebración del nuevo pacto donde tenía que ser sacrificado el Cordero y tenía que ser partido el Cordero. Por eso, tomando el pan, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El propósito de la ley sí fue llevarnos a Cristo, fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo, pero también el propósito de la ley era para que el hombre tomara conocimiento del pecado. Dice la Escritura que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. El hombre, cuando iba a la ley, tomaba conocimiento del pecado. Eso fue el propósito de la ley. Mire que desde Adán hasta Moisés habían hombres que vivían 900 años, 600 años, 400 años, 200 años. Nos preguntamos, ¿había pecado en ese tiempo? Claro que había pecado, pero la muerte estaba alejado de ellos. Pero cuando se les da la ley a estas personas, con Moisés, cuando se les da la ley, juntamente con la ley viene la muerte. Y el hombre ya toma conciencia de pecado, y esta conciencia de pecado trae muerte. Por lo tanto, todo hombre que interioriza la ley para sí mismo, lo que está trayendo hacia su propia vida es conciencia de pecado. Y con la conciencia de pecado viene la muerte. Y Pablo dice que en la carta de Romanos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos capítulo 5, versículo 13. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, desde Adán hasta Moisés no se inculpaba de pecado al hombre. ¿Por qué? Porque no había la ley. Pero ya venida la ley, con ella vino la muerte. Por eso es que ya Pablo empieza a hablar: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Claro, Moisés cuando subió al monte del Sinaí y él descendió, la gloria del Señor estaba con él. Pero era una gloria temporal, una gloria que había de perecer. Por eso es que él se cubrió su rostro, porque esa gloria había de perecer. Él, guiado por el Espíritu, se cubrió el rostro, porque la gente estaba poniendo su mirada en él. En otras palabras, está diciendo, la gente estaba poniendo su mirada en la ley. Y hoy muchos están poniendo su mirada en la ley, y lo que están trayendo para sus vidas es muerte y condenación, que sí lo dice este pasaje de 2 de Corintios 3, del 7 hacia adelante. Ya Pablo en las Escrituras vemos, en Romanos 10:4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La ley ya ha sido terminada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero hay muchos que todavía están bajo la ley. Y si están bajo la ley, lo que están haciendo es anular la obra de Cristo. Porque Pablo dice en Gálatas 2:24: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él está diciendo: no desecho la gracia. Porque algunos van a la ley para ser justificados. Y cuando vas a la ley para ser justificado, lo único que estás haciendo es tomar en vano el sacrificio de Cristo. La justicia que está hablando aquí el apóstol Pablo, dice: pues si por la ley fuese la justicia. Algunos se esfuerzan por cumplir los 10 mandamientos para merecer la justicia de Dios. Cuando se esfuerzan por cumplir los 10 mandamientos o intentan ser justos por sus buenas obras, lo único que hacen es negar la cruz de Jesús. Porque todas las religiones se basan en la conducta humana. Todas se fundamentan en un sistema de méritos.
mediante el cual tienen que cumplir con dar a los pobres, hacer el bien y ocuparse de los necesitados. Sin embargo, tenemos que entender que Dios no está mirando tu nobleza. Dios no está mirando tus sacrificios ni tus buenas obras para que te pueda justificar. Solo le interesa la humildad y la obediencia de Jesús en la cruz. Dios lo único que está mirando es la obediencia de su Hijo Jesús. Y justamente la justicia en el Nuevo Testamento nunca se trata de tu hacer. No se basa en lo recto y justo de nuestra conducta. Se basa en lo justo que ha obrado su Hijo Jesucristo. Dios se relaciona con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él nos ha colocado en su Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha colocado en Él, en el santo. Por eso es que nosotros somos santos. Él nos ha colocado en el justo. Por eso es que nosotros somos justos. Él nos ha colocado en su sangre preciosa, en la sangre misma de Cristo. Por eso es que somos perdonados. 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ya nos ha colocado en el Hijo y Dios nos mira en Él. Dios se relaciona únicamente con su Hijo. Algunos están creyendo que el Evangelio vino a mejorar nuestra vida y están totalmente equivocados. Dios no ha venido a mejorar tu vida. Él te impartió su vida, que es distinto. Él te impartió su propia naturaleza. Por eso es que Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. En esa naturaleza divina reside en ella la misma vida de Dios, el mismo poder de Dios. Está su mente, su voluntad, está el todo de Dios en esta naturaleza. Por eso es que Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros hemos muerto y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Nosotros estamos muertos. Si tú estás pensando que todavía se trata de tu vida, estás equivocado. Por eso es que en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata ahora de la vida de Cristo. Continuando con este pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahora no es tu vida, es la vida de Cristo en ti. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Este ministerio de justicia tiene que ver con un acto de gracia de parte de Dios. Gracia es el favor inmerecido. Este acto de gracia que mediante la redención, que mediante el sacrificio de Cristo, Dios nos declara justos cuando creímos en su Hijo. De eso está hablando este ministerio de justicia, de la justicia que Dios le imparte al hombre, la justicia que es imputada al hombre por un acto de su gracia, cuando creímos en el Señor Jesucristo. Por eso es que decimos que ya no se trata de tu nobleza, de tus sacrificios, ni de tus buenas obras para justificarte. Dios no está viendo tus actos. Dios no está tratando de mejorar tu conducta, tu vida. Él nos ha impartido una justicia, una justicia que nos hemos ganado o hemos obtenido por méritos. No, eso es un acto propio de su gracia. Nos ha impartido su propia vida y en esa propia vida posee su justicia, su santidad, su verdad. Aleluya. Dios solamente está mirando el perfecto sacrificio de su Hijo en el Calvario para justificarte y darte justicia. Si intentas ser justo por tus buenas obras y te esfuerzas por cumplir los 10 mandamientos para merecer la justicia, lo que haces es negar el sacrificio de Cristo. No te pongas o no te sometas a la ley
porque cuando te sometes a la ley, lo que va a ocurrir es que vas a caer en pecado. Todos dicen, hay que cumplir la ley. Nosotros hemos cumplido toda la exigencia de la ley por medio de Cristo, porque el único que cumplió toda la ley fue Jesús, no eres tú. No podríamos nosotros cumplir la exigencia de la ley, solamente Cristo cumplió. Por eso es que Él declaró consumado es. Y si te pones bajo la ley, lo único que vas a hacer es traer muerte, condenación. Ponte del lado de la justicia. ¿Cómo? Del ministerio de la justicia, mirando el sacrificio de Cristo. Cuando tú miras el sacrificio de Cristo, Dios te imputa, te imparte esa justicia cuando crees en Él. Y este ministerio de justificación o ministerio del Espíritu es la misma vida del Espíritu, no es un ministerio tuyo, no es un ministerio del hombre, este es un ministerio del Espíritu. Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Me entendemos, hermano? Es un andar en el Espíritu. Y así vamos a encontrar muchos pasajes donde nos habla de la acción del Espíritu de Dios. El creyente tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Y qué pasa con los demás? Los demás son guiados por la carne, por su naturaleza pecadora. Si eres inconverso es por su naturaleza pecadora. Y si es creyente es guiado por su carne. Pero está diciendo la Escritura en Gálatas, habla acerca del espíritu y la carne, que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El creyente tiene que aprender a andar en el espíritu, a ser guiado por el espíritu. ¿Y cómo ser guiado por el Espíritu? No es un asunto de, sí, tengo que cumplir la exigencia de la ley, tengo que ayunar, tengo que hacer buenas obras. No. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu, tienes que tener la palabra de Cristo morando en abundancia en tu vida. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Colosenses. El Espíritu y la palabra están articulados, ambos. Si tú tienes la palabra de Cristo, permites la acción del Espíritu Santo en tu vida. Empieza el Espíritu Santo a guiar tu vida recién. Pero si no tienes palabra, impides el obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Lo que se va a manifestar en tu vida es la carne, no la guía del Espíritu. Y si no se da todavía esto es porque todavía no has pasado realmente por la cruz. No has hecho de Jesús el Señor de tu vida. Porque se tiene que despertar en ti el deseo de conocerlo, el deseo de escuchar la palabra de Cristo. Es una acción ya de la naturaleza que portamos. Nos va a llevar hacia Él mismo. Damos gracias nuevamente a Dios. Gracias por su palabra. Gracias por darnos este tiempo de conocerlo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo sea el Señor de tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Repite ahí donde estás. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para que pueda ser tu hijo, tu hija. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por impartirme tu vida. Gracias, Dios, por lo maravilloso que ahora tengo. Tengo la misma vida de tu Hijo en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender y crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra hay también sanidad para todo tu cuerpo. Amén. Y dice Pedro, y por cuya herida fuisteis sanados. Estamos sanos. Amén. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y tú ahí donde te encuentres, recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo único que tienes que apropiarte por un acto de fe, no tomar. Señor, te pedimos por la salud de las personas que están viendo este video. Problemas en el hígado, riñones, pulmones, la vesícula.
en los páncreas, problemas de las funciones cerebrales, articulación del lenguaje, comprensión del lenguaje, problemas en la visión, audición, problemas en la motricidad, Señor, los ligamentos, músculos, tendones, la parte ósea, Señor. Te declaramos sano ahora por la llaga de Cristo. Declaramos la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Recibo, dilo, recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tu obra en la cruz ha significado para mí. Gracias por las bendiciones que recibo este día. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.